El tema que nos convoca hoy es el tratar todas las cuestiones del impacto tecnológico en la materia de productos y sobre todo en productos alimentarios. Esto nos va a remontar básicamente al avance científico, a la nanotecnología, y necesariamente vamos a tener que plantearnos la cuestión de costos y beneficios. Aprender, por un lado, que el avance es inevitable y que también es inevitable que hablemos de la existencia de los riesgos y de quién debe asumirlos. Por eso se nos va a plantear siempre la cuestión del desarrollo sustentable ligado a un tema tan sensible como es el tema de los alimentos. Esto nos va a situar básicamente en el deber de información. Nosotros sabemos que gozamos de una garantía constitucional y que en materia de derechos humanos se habla siempre del principio pro homine, del desarrollo sustentable, de los derechos de las generaciones por venir. Pero nos tenemos que replantear cuánto hace el derecho efectivamente para proteger tales principios, y nos va a obligar a lo que nosotros en materia de responsabilidad llamamos un cambio de paradigma, un cambio de eje trascendental, una vuelta copernicana, dado que vamos a tener que mirar estas situaciones sopesando en la balanza de la injusticia de quién va a tener que indemnizar frente a determinados daños. Por un lado, el tema de la producción, sopesar el incentivar la producción, el proteger la industria lícita, y por el otro el tener un sinnúmero de víctimas que a veces son dañadas sin siquiera saber qué es lo que están consumiendo. Para refrescar un poco los conocimientos, situémonos en la producción masiva de bienes y servicios. En esta producción masiva de bienes y servicios se suelen dar ciertos defectos. Dentro de esa categoría de defectos, a nosotros el que nos interesa es el que se llama riesgo de desarrollo, que sería aquel defecto que la ciencia no me permite conocer por su actual estado. El estado del arte, como llaman los americanos, me indica que determinados productos medicinales, cosméticos o alimentarios están realizados de acuerdo a la manera que debe ser hecho este producto. Gozan del beneficio y de la autorización por parte del Estado. Sin embargo, transcurrido cierto periodo, se va a descubrir que estos productos son dañosos, producen en realidad o desde un desequilibrio hormonal hasta algún tipo de patología más severa. Si tomamos los ejemplos tradicionales, para que ustedes recuerden, tienen que ver con las drogas, tienen que ver con medicamentos, talidomida, y en materia de producción con la fatiga de los metales y con los asbestos. Todos ellos, transcurrido determinado periodo bastante largo, se descubrió que eran los causantes de determinados daños. El derecho, al enfrentarse a esta situación, generalmente tiene dos soluciones: o decir que este era un daño imprevisible y que por ende lo debe soportar la víctima, porque el empresario no lo conocía ni lo podía conocer, o bien optar por la solución de tomar algún tipo de medida paliativa, como se hace tanto en Estados Unidos como en Europa, de crear sistemas alternativos de indemnización que serían los fondos de garantía. En nuestro derecho esta situación no está resuelta, y menos está resuelta en una materia tan sensible como es la materia alimentaria. Nosotros gozamos, si ustedes quieren, de amparo constitucional.
gozamos del imperio de todos los tratados de derechos humanos, pero no gozamos de la efectividad de la defensa de los derechos del consumidor. Y acá el consumidor que va a adquirir un transgénico no sabe en realidad ni siquiera cuál es el gen transgénico. Si va a adquirir determinado tipo de carne, sea vacuna o sea aviar, no sabe con qué hormona esta carne ha sido, si ustedes quieren, alimentada. No tengo el deber de información cumplido, que sería un requisito básico para que yo pudiera hablar de, si quiero hablar, de traslación de riesgos al consumidor. ¿Por qué yo hago esta aclaración si quiero hablar? Porque hay determinados bienes amparados por las garantías constitucionales y los tratados de derechos humanos que no son, entre comillas, negociables ni trasladables. El tema de la salud, el tema de la calidad de vida y el tema del ambiente están dentro de estos. Entonces, si bien habría que cumplir, y en la Argentina casi no se cumple, con el deber de información y el etiquetado adecuado, el etiquetado verde para algunos productos, aunque cumpliera con el etiquetado, habría que plantearnos si esto nos va a llevar o no a la asunción de riesgos que yo no puedo asumir porque tampoco sé cuáles son, porque yo no puedo asumir lo que no conozco. Esto nos lleva necesariamente a un tema muy importante en materia ambiental y en materia de daños, que tiene que ver con la prevención y el principio precautorio. El principio precautorio, como este principio que surge del derecho internacional y del derecho ambiental para aquellos casos en los que yo no tengo certeza de la producción de daño, pero sí tengo una seria incertidumbre científica de que determinado producto, en mi caso alimento, puede o no producir algún tipo de daño. Puede ser hasta un daño menor, una alergia. No pensemos en los supuestos más catastróficos de muertes o propagación de enfermedades. Es algo muy sencillo. El principio precautorio en caso de duda implicaría que yo debería advertir, y al advertir a la empresa, también advertir al consumidor para que esté enterado. Y ahí es la importancia que tenemos nosotros en materia de defensa efectiva de los derechos que están involucrados en el riesgo de desarrollo. Cuando uno aplica el principio precautorio en derecho comparado, y muchos argentinos nos van a decir que freno el avance de la ciencia, porque ningún empresario va a querer asumir en definitiva el riesgo, entre comillas, de que después, si ese producto resulta dañoso, yo lo voy a obligar a indemnizar porque le advertí con el principio precautorio: señora, téngase de comercializar este producto, no se lo prohíbo, lo advierto. Si usted comercializa este producto y se produce un daño, pague. Me dicen que voy a frenar el avance de la ciencia. Yo adhiero a la posición de varios estudiosos que no nos resignamos a que los seres humanos del cono sur o de todo el mundo, de África, sean conejillos de indias, y por ende yo quiero productos seguros. Y esos productos seguros van a establecer en cabeza del empresario que se dedique a determinada actividad la responsabilidad de testear adecuadamente todos sus productos. Y si aún así se da el caso excepcional del riesgo de desarrollo, la solidaridad social implicaría que yo no deje en cabeza de la víctima, como un designio de que le cayó un rayo, un designio divino,
este daño sin reparar. Se lo debería reparar de alguna manera. También vamos a tener como supuestos muy importantes a trabajar en el riesgo de desarrollo la cuestión en materia de nuestro derecho positivo, nuestro derecho del día a día, cómo va a impactar el nuevo Código Civil y Comercial en esta temática, porque en la Argentina se discute desde la década del 80 esta cuestión, y el único proyecto que lo tomó fue uno del año 93 y lo toma para aceptar la contracara, que sería la excepción del avance de la ciencia. El empresario puede excepcionarse por avance de la ciencia y no repara los daños. Se toma como modelo la directiva del año 85 de la Comunidad Europea. Al tomar esta directiva, si uno agarra la Ley de Protección al Consumidor argentina, va a encontrar que no se va a receptar. Entonces el problema en la Argentina continúa entre aquellos que decimos que el riesgo de desarrollo debe ser indemnizado y aquellos que dicen que el riesgo de desarrollo debe receptarse como excepción para no reparar. El Código Nuevo no trae tampoco una solución expresa, pero sí daría pie en mi lectura primaria, la primera lectura que uno hace, cuando habla de relación de causalidad, está hablando de los supuestos en los cuales, aunque hubiera caso fortuito o fuerza mayor, que es el argumento típico de los que hablan de que no se debe indemnizar, se establece como excepción la obligación de indemnizar cuando el riesgo no fuera extraño a la actividad. Y en materia de productos elaborados, sean transgénicos o sea una mermelada alimentaria con aditivos, voy a estar en un riesgo propio de la empresa, no algo externo. Entonces yo entiendo que podría ir en virtud de ese artículo, en virtud de la obligación de seguridad de la Ley de Protección al Consumidor, de la cadena de comercialización del 40 de la ley y todos los tratados de derechos humanos, a establecer que en la Argentina lo más lógico sería hablar de que existe una responsabilidad por productos aún basada en el riesgo de desarrollo y no hablar de que existe una excepción que habilita a no indemnizar a las víctimas, sobre todo porque este tipo de problema en el derecho comparado da generalmente dos tipos de daños: el daño individual consolidado en una persona y los daños de categorías de colectivos, los llamados daños masivos, cascadas de damnificados. El ejemplo típico los tenemos en los problemas que el HIV trajo en el derecho comparado cuando se vendieron ciertas drogas para los hemofílicos y que tengo categorías y un sinnúmero de afectados. De la misma manera, el principio precautorio, Inglaterra, por ejemplo, lo utilizó para prohibir las transfusiones en el caso del periodo del síndrome de la vaca loca. En caso de duda, evitó. Entonces, si yo tuviera que concluir para tratar de cerrar el por qué es tan apasionante este tema, porque yo creo que conlleva a la propia naturaleza del hombre el traspasar los límites con la nanotecnología, con nuevos alimentos, con nuevas maneras de comunicarse, pero todo tiene su costo. Lo que yo no puedo es realizar un traslado total
a la comunidad de estos costos como empresario y pretender no asumir. Hace ya muchísimos años, desde el análisis económico, se enseñó costo-beneficio. ¿Usted quiere tener beneficio? Asuma los costos. Y el riesgo de desarrollo yo creo que es el gran costo del siglo XXI que hay que asumir. Yo como resumen les diría que podríamos tratar de ilustrar estas ideas, que son ideas fuerza porque nada está cerrado, con el presi que acompaña a esta presentación. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar hablando sobre el riesgo de desarrollo desde la perspectiva del derecho del consumidor. Siempre es importante cuando hablamos del derecho del consumidor de partir desde la noción sociológica que fundamenta el derecho del consumidor, que son las importantes transformaciones que ha tenido la sociedad a partir de la consolidación de lo que llamamos la sociedad de consumo. Esa sociedad que ha pasado de una producción artesanal, individual, personalizada, a formas seriadas, despersonalizadas y muchas veces con importantes consecuencias tanto en las formas de producción y comercialización como también respecto de los vínculos que se dan entre quienes adquieren y utilizan bienes y servicios en el mercado frente a quienes los producen y los incorporan al mismo. En ese sentido, el derecho del consumidor justamente viene a contribuir mediante herramientas protectorias a proteger a la parte más débil y vulnerable de la relación de consumo, que son los consumidores y usuarios. En ese sentido, el derecho del consumidor se caracteriza en cuanto a sus principios por principalmente, y tal vez el más importante, el principio protectorio, que justamente busca que quienes adquieren y utilizan bienes y servicios en el mercado para satisfacer necesidades domésticas tengan una especial tutela por parte del ordenamiento jurídico como también por parte de las autoridades públicas. Otro de los derechos, o más bien de los principios del derecho del consumidor, es el principio de dignidad, el respeto de la dignidad humana por sobre las demás circunstancias, que no es más que una aplicación concreta al principio pro homine, que es un principio fundamental en materia de derechos humanos. En ese sentido, estos dos principios juegan un papel fundamental a la hora de la aplicación justamente de esto que hablamos del riesgo de desarrollo. Recordemos que el riesgo de desarrollo son las consecuencias dañosas que un producto elaborado, una técnica o un procedimiento que al ser introducidas en el mercado o ser aplicadas en un hecho concreto son desconocidas en cuanto a su nocividad respecto de los avances técnicos y científicos que se conocen en ese momento, pero que al producir un daño, con posterioridad se advierte que esos daños tienen su causa en ese producto, en esa técnica, en ese procedimiento. Frente a esa situación del riesgo de desarrollo, en el campo jurídico han habido diferentes posiciones. Quienes postulan que esa situación es un caso fortuito y por tanto no debe existir responsabilidad de quienes han introducido ese producto, utilizado esa técnica o ese procedimiento en el mercado y por tanto quedar exento de responsabilidad y sin reparación los consumidores. Y quienes, como nosotros, nos enrolamos en la postura de sostener que los consumidores merecen una reparación,
que el fundamento de esa reparación está justamente en estos principios de protección y de respeto de la dignidad de los consumidores, que justamente por tener un arraigo en los tratados de derechos humanos y también en el caso argentino en nuestra Constitución Nacional en el artículo 42, obliga por tanto a las autoridades públicas, particularmente al Poder Judicial, a tomar una posición concreta respecto de justamente al conjugar estos principios, determinar justamente la necesidad de una justa compensación de los daños que han sufrido por causa de estos productos, estas técnicas o estos procedimientos. Y el fundamento también lo justificamos en que las víctimas no pueden ser sacrificadas en aras del avance de la ciencia, es decir, de convertirnos a todos los consumidores en una suerte de cobayos de experimentación de las técnicas científicas, sino que justamente la noción de desarrollo sustentable, de protección al consumidor, calidad de vida o de protección de los derechos humanos en general, que tienen justamente arraigo en nuestra ley fundamental, no se condicen entonces justamente con la primera solución propuesta por la doctrina. Y en cuanto a los demás argumentos que podemos sostener respecto de la necesidad de la reparación en estos casos, es que, como ya lo ha dicho nuestra Corte Suprema en diferentes precedentes, en el famoso caso Santa Coloma de la década del 80, en la actual composición de la Corte Argentina en el fallo Aquino, el derecho a la reparación es un derecho con fundamento constitucional y por tanto obliga a las autoridades públicas y en este caso a las autoridades judiciales a justamente dar una respuesta frente a los reclamos de las personas que injustamente han sufrido un daño, de la necesidad de la reparación de los mismos. Si bien en nuestro ordenamiento consumeril no existen normas expresas en relación a la cuestión del riesgo de desarrollo, sí tenemos algunas, como decíamos, los principios del derecho del consumidor y algunas normas que, interpretadas de manera sistémica, nos permiten fundamentar los argumentos necesarios para garantizar justamente la reparación. Una es el deber de seguridad, que surge también de la propia Constitución Nacional y de los artículos 5 y 6 de la Ley de Defensa del Consumidor, que obliga por tanto a los proveedores de bienes y servicios a adoptar todas las medidas necesarias en pos de garantizar la incolumnidad de las personas y la inocuidad de los productos que introducen en el mercado. Justamente el artículo 4 del decreto reglamentario en materia del deber de información sostiene que los proveedores de cosas o servicios que posterior a la introducción de los mismos en el mercado tengan conocimiento de su peligrosidad deberán comunicar inmediatamente tal circunstancia a las autoridades competentes y a los consumidores mediante anuncios publicitarios suficientes. Es decir, ante el conocimiento posterior por parte de quienes introducen estos bienes, estas técnicas o estos procedimientos en el mercado, advierten de su peligrosidad, entendemos nosotros que no se limita simplemente a dar aviso y conocimiento, como parecería ser la lectura literal de este artículo 4 del decreto reglamentario, sino que justamente las obliga a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir los posibles daños, como adoptar las medidas de contingencia necesarias para que el mismo daño sea lo menor posible, como también así de compensar los efectos dañosos que este producto podrían haber ocasionado eventualmente en el mercado. Por esa razón, además del deber de seguridad, el deber de información, como así también en la responsabilidad propia del riesgo o vicio de la cosa o del servicio que surge del artículo 40, todas estas normas conjugadas nos hacen sostener que la responsabilidad por riesgo de desarrollo en el derecho del consumidor argentino tiene entonces
fundamento normativo suficiente para sostener la reparación de las víctimas. Por otra parte, en relación a la responsabilidad del Estado, es importante señalar que en la reciente Ley de Responsabilidad del Estado sancionada el año pasado por el Congreso Nacional, en su versión original, el texto elevado por el Poder Ejecutivo proponía justamente la exhibición del Estado ante los supuestos de desconocimiento en el campo científico respecto de la posible nocividad de un bien o de un servicio. Y esa cláusula fue en el texto finalmente sancionado por el Congreso eliminado, por lo que nos lleva a sostener que ante esa eliminación del texto legislativo, el Estado argentino ha expresamente asumido su responsabilidad en relación a estos casos, por lo cual eventualmente, como siempre sostenemos, también el Estado, en cuanto al ejercicio de su poder de policía, también quedará atado a esa cadena de producción que involucra, en cuanto a la responsabilidad, a todos los que directa o indirectamente intervienen en todas las etapas de creación, importación, distribución y comercialización de bienes frente a los consumidores y usuarios. Por esa razón, para ir dando algunas conclusiones, podemos entonces sostener que en el derecho argentino, especialmente en el derecho del consumidor, tiene especial sustento la responsabilidad por riesgo de desarrollo, que podemos identificar como los responsables a todos los que intervienen directa o indirectamente en la cadena de comercialización, incluido también el Estado en relación al ejercicio del poder de policía, que esto tiene fundamentos en diferentes normas que hemos mencionado, y que la jurisprudencia, si bien no se ha pronunciado todavía expresamente en cuanto a su aplicación en un caso concreto, ya nos ha dado algunas pautas en cuanto a que el factor de atribución va a ser un factor objetivo y que en esos casos va a abarcar principalmente, en cuanto a la determinación de las normas aplicables, va a ser preferente las del derecho del consumidor.